Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi Goilón, para los que no me conozcáis. Trabajo en el COIAS y me gustaría daros la bienvenida en nombre del colegio y de todo el equipo que lo forma. Muchas gracias, en primer lugar, por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que hablaremos sobre impermeabilización de cubiertas en industria con membranas líquidas. Antes de nada, agradecer a Master Builders su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Javier Suárez, que tenemos aquí con nosotros y que será el ponente también de hoy. Antes de iniciar, os rogamos que todos los asistentes tengáis el micrófono silenciado para mejorar así la calidad de este webinar. Las webcam permanecerán deshabilitadas, a excepción de la de Javier y la mía ahora en esta introducción. Y luego todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo a lo largo de este webinar, de esta jornada, pues podéis ir escribiéndolas en el chat que tenéis a vuestra derecha, y lo que vamos a hacer es al final de la ponencia abrir como ese turno de dudas y preguntas donde se leerán y se dará respuesta a todas ellas, ¿vale? Como decía, hoy nos acompaña Javier Suárez, os lo presento brevemente haciendo una reseña de su currículum. Javier es director técnico en Master Builder Solutions en España y Portugal. Tras 10 años como responsable técnico y de especificación en la zona sur de España, pasa a ejercer funciones de marketing manager de repair y waterproofing a nivel de España y Portugal. Tras 4 años en el puesto, en octubre de 2019 pasa a desarrollar funciones como director técnico del área de construcción España y Portugal, que es la función que tiene ahora actualmente. Su especialidad, pues bueno, es reparación y protección del hormigón, impermeabilizaciones, protección química, inyecciones, etcétera. Este webinar forma parte de un ciclo formativo de actuaciones en obras de construcción del sector industrial, cuyo objetivo es acercar al ingeniero industrial en las aplicaciones de construcción más habituales en industria. Y es que el hormigón es uno de los elementos más presentes en construcción, como sabéis, y su correcta reparación, protección, impermeabilización, conocer las diferentes actuaciones que llevar en cada caso es fundamental para reducir los procesos de mantenimiento o evitar paradas en los procesos productivos. Entonces, este webinar en concreto es el segundo de este ciclo formativo y en él veremos los puntos que aparecen en pantalla. Van a ser los principios básicos de impermeabilización de cubiertas, sistemas de impermeabilización de cubiertas, hablaremos de membranas preformadas versus líquidas, sistemas líquidos de proyección en caliente, algunos casos prácticos y tratamiento de puntos singulares y control de ejecución de los trabajos. Y nada, esto es simplemente una pequeña introducción. Javier desarrollará esto en profundidad y nada, por ir finalizando os dejo aquí nuestros datos de contacto, página web, correo electrónico, teléfono, cualquier duda, consulta nos la podéis hacer llegar sobre este webinar, sobre lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición, así que nada. Por mi parte, esto es todo. Ahora sí, no me extiendo más, te doy el paso, Javier, para que empieces la jornada. Muchas gracias a todos. Perfecto, gracias Noemí, y simplemente si tú me confirmas que se ve la presentación. Perfecto, se ve. Perfecto, pues entonces nada, vamos con ello. Pues lo primero, como siempre, agradecer a todos los asistentes por el tiempo y el interés, y también, obviamente, al colegio y a Noemí por la organización de este curso. Ya no es el primero que hacemos y de mano tenemos un ciclo donde ya vienen 2 más, pero bueno, esperemos que sea los primeros de muchas colaboraciones que tengamos. Pues nada, os doy la bienvenida a esta jornada de impermeabilización de cubiertas en edificios industriales con sistemas líquidos. Siempre hacemos una pequeña introducción de lo que es la marca Master Builder Solutions. Es una multinacional fabricante de productos químicos para la construcción en el ámbito de la obra civil, de la edificación y de la industria. Dentro del portfolio de soluciones, si lo aplicamos un poco a lo que nos podemos encontrar en el ámbito industrial, pues todo lo que tenga que ver con reparación y protección de estructuras de hormigón,
resinas para refuerzo y anclaje y refuerzo de estructuras con fibra de carbono, rellenos de bases de maquinaria, sellados de juntas, impermeabilización de cubiertas, que es lo que vamos a ver hoy, pero también impermeabilizaciones de cubetos, de balsas, etcétera. Y también pavimentos industriales continuos, que fue lo que vimos en el primero de los cursos. Ahí tenéis un poco a la derecha los cursos en los que se compone este ciclo formativo que estamos haciendo. El primero que hicimos fue el de pavimentos continuos, como os decía. Hoy veremos el de impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas, y en los dos próximos, que ya estará Sergio, no os estaré aburriendo yo, mi compañero Sergio García, hablaremos de reparación y protección de estructuras de hormigón y finalmente de impermeabilización y protección química en depósitos, cubetos, EDARs, balsas, etcétera. Y ahí tenéis un poco las fechas, pues por si os vienen bien y estáis interesados. Aquí simplemente un poco el recorrido de la marca, Master Builder Solutions, más de 110 años de historia, pero realmente no siempre como Master Builder Solutions, sino que hemos estado presentes en el mercado como Vetor, que muchos de los más veteranos todavía nos recuerdan por la época de Vetor. En 2001 la química de Vetor se la compró Degussa, la multinacional química. En 2006 BASF le compra Degussa la parte de la química de la construcción. En 2013 BASF vuelve a relanzar la marca Master Builder Solutions y en 2020 se la vende al grupo MBCC Group, que es donde estamos a día de hoy. Esta slide la quería poner para explicaros un poco cómo funcionamos. Somos fabricantes, no aplicamos los productos, trabajamos con puntos de venta y dentro de los puntos de venta tenemos una asociación de distribuidores homologados, que es la asociación AMB. Y luego trabajamos también con aplicadores, con constructoras, etcétera. Y dentro de los aplicadores también tenemos una red de aplicadores homologados, que es la asociación DIR. Como hacemos la jornada a través del Colegio de Asturias, pues os ponemos un poco la presencia que podemos tener a ese nivel en Asturias. Y como veis, en cuanto a aplicadores homologados de los productos Master Builder Solutions, tendríamos a Tecresa, a JCN y a Plinor Sprite Systems, que son de hecho especialistas en la aplicación de sistemas de impermeabilización de cubiertas, entre otros. Y en cuanto a los puntos de venta de distribuidores homologados, contaríamos con Aldaco. Seguramente pues, muchos de ellos os suenan. A nivel de nuestra presencia en zona, tenemos a Pedro Marcos, que es el responsable técnico comercial, y luego tenemos a Sergio García, que igual llega un poco tarde, pero posiblemente se conecte. Es el responsable técnico y de prescripción de la zona norte. Él está en Bilbao, pero atiende toda la zona norte y será el responsable de dar las siguientes jornadas. Yo aquí no me pongo, pero me podría poner porque yo resido en Sevilla desde hace 18 años, aunque por el acento no me lo pilléis, porque yo soy de allí, de Asturias. Entonces no me pongo, pero ya os digo que me gustaría, no me dejéis el contacto muy, muy perdido, porque deseando estoy que me llaméis para cualquier cosa que haya que ir a ver allí, ¿sabes? O sea que en ese sentido, como si fuese un tercero más en la zona. Y bueno, con ello pasamos ya a lo que es el contenido del curso. Vamos a ver una primera introducción a la impermeabilización de cubiertas con conceptos y trabajos previos y luego vamos a ver los distintos tipos de membranas. La presentación, aunque al final somos fabricantes y siempre hay obviamente productos por detrás, los que hayáis estado en jornadas de las que solemos impartir ya lo sabéis, no solemos incidir mucho en los nombres de los productos, que nos gustan que estas cosas sean conceptuales, por eso las impartimos desde el departamento técnico y hoy creo que mi objetivo de la jornada es que sepáis distinguir entre ventajas e inconvenientes de aplicar un sistema líquido en comparación con un sistema prefabricado y luego que sepáis distinguir entre los distintos tipos de sistemas líquidos que nos podemos encontrar. Luego el tercer punto es donde ahondamos un poco con más detalle, que son dentro de los sistemas líquidos los de proyección en caliente, porque creemos que son los de mayores prestaciones y que siempre que sea posible pues serían los ideales para optar por ellos. Y luego vamos a ver un montón de ejemplos y casos prácticos, donde muchas veces igual en vuestro proyecto, en vuestra obra, hay alguno que se asemeja a lo que estamos viendo y os puede ser de ayuda. Todas las preguntas las podéis ir poniendo en el chat y luego las contestaremos. Si se quedase alguna sin contestar por tiempo o lo que sea, pues
como las tendremos por escrito, os las responderemos y os las hacemos llegar a todos junto con el PDF de la presentación, que también os lo vamos a distribuir. Bueno, que empezamos con esa introducción, que es una cubierta, es el elemento de cierre superior de una edificación que recibe el agua de lluvia y la nieve y por tanto es la zona que requiere de una mayor eficacia en la impermeabilización para garantizar la correcta habitabilidad. Mediante la adecuada impermeabilización, además de evitar las entradas de agua, protegemos las estructuras, protegemos la estructura del forjado y aumentamos su vida útil, reducimos los ciclos de mantenimiento. No es raro encontrar, no hace mucho fue un colegio en Gijón donde había habido un problema de un colapso en uno de los forjados y el que un forjado o una cubierta presente filtraciones, no solamente nos tenemos que quedar con la humedad, que es totalmente indeseable, sino que esa humedad está atravesando un elemento de hormigón armado seguramente y nos está provocando problemas de corrosión en las armaduras y nos puede provocar problemas estructurales. Por tanto, es muy importante que las cubiertas estén bien impermeabilizadas, no solamente por habitabilidad, sino para estructuralmente ser mucho más eficaces. El reto que nos encontramos a la hora de impermeabilizar una cubierta es que cada vez nos encontramos tipos de cubiertas más distintos. Planas, inclinadas, cubiertas frías o ventiladas, cubiertas denominadas calientes, no ventiladas, transitables, no transitables, cubiertas ajardinadas, que están muy de moda ahora, cubiertas invertidas, donde la membrana va por debajo del aislamiento, muchos tipos de cubiertas, mucha tipología de cubierta. Pero luego cada una de ellas tiene también o puede tener distintos tipos de soportes, desde hormigón, mortero, chapa, cerámica, fibrocemento, madera, vidrio. Puede que cuando lleguemos a impermeabilizar nos encontremos con que tenemos que impermeabilizar sobre una antigua impermeabilización, otro soporte distinto, pues como veis ahí, distintos tipos de soportes. Y luego distintos tipos de pendientes, desde las transitables y no transitables, en función del tipo de protección que tengamos, pues que pueda ser pesada o ligera, pues pendientes de distinto tanto por ciento. Por tanto, necesitaremos sistemas impermeables capaces de adaptarse a las distintas geometrías, a los distintos tipos de soporte y ser capaces de absorber grandes movimientos debido a las solicitaciones térmicas. Ahí veis algún ejemplo, bueno, o varios ejemplos muy claros de las formas tan dispares que nos podemos encontrar en una cubierta y luego de la exposición climática tan bestial que nos podemos encontrar y dentro de las referencias vamos a ver cubiertas que hemos hecho en zonas con unas variaciones térmicas brutales incluso en el mismo día. Entonces, para impermeabilizar empleamos membranas impermeables y vamos a ver qué distintos tipos de membranas impermeables nos podemos encontrar. Por un lado tendremos las membranas impermeables prefabricadas y por otro lado las membranas impermeables líquidas. Las membranas impermeables prefabricadas van a ser las membranas de PVC, de TPO, las telas asfálticas, las láminas de butilo, etcétera, etcétera. Y dentro de las membranas líquidas vamos a distinguir las cementosas de las poliméricas. Dentro de las cementosas, normalmente para una cubierta, siempre deberían ser por lo menos elásticas y son las que utilizaremos para casos pues más bien pequeños, ¿vale? Terrazas, balcones, cubiertas pequeñas, normalmente bajo solado, algún voladizo, pero más bien superficies pequeñas. Dentro de las poliméricas vamos a ver que tenemos productos que son monocomponentes, como los cauchos y los poliuretanos acrílicos o como los poliuretanos monocomponentes, y productos que son bicomponentes, como los poliuretanos, las poliureas y los poliuretanos o poliureas híbridos. Los monocomponentes son los que utilizamos en terrazas, balcones y cubiertas medias, donde podemos buscar acabados transparente o coloreado, y los bicomponentes es para ya cualquier tipo de cubiertas y con prestaciones muy altas. Altas solicitaciones, alta durabilidad. Los sistemas bicomponentes, que serán los que mire con más detalle hoy, son los que me permiten hacer impermeabilizaciones de mucho más eficaces y mucho más duraderas. Las membranas de impermeabilización prefabricadas, por definición, es la superposición de una membrana estanca y continua a modo de piel secundaria. En general, son membranas que no van adheridas al soporte, aunque por razones mecánicas siempre incluyen perfiles de sujeción y sustentación. ¿Qué ejemplos tenemos? Como os decía, telas asfálticas, láminas de PVC, de TPO, de butilo, etc.
Nosotros ya os adelanto que no tenemos membranas prefabricadas, solo tenemos membranas líquidas, pero en su momento sí las tuvimos y somos capaces de ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas. O sea que hoy, de forma más bien honesta, os lo vamos a poner como ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas, independientemente de que los tengamos o no. Las ventajas son muy claras. El espesor, la geometría, la calidad de la lámina es constante y ya viene de fábrica. Si tú adquieres una lámina de PVC de 2 milímetros, pues te vendrá una lámina de PVC de 2 milímetros ya de fábrica. No necesitas que haya un instalador, un aplicador, aplicándote 2 milímetros de material, que en algunos sitios te puede quedar la duda de que sean 2, sea 1, sea medio o sean 3. Tienen buenos rendimientos de puesta en obra, no necesitan soportes de calidad. Para mí la mayor ventaja de estos sistemas es que no necesita un soporte de buena calidad, y la puesta en servicio es más o menos inmediata. Por contra, tienen gran número de soldaduras y solapes, son puntos críticos. Pues imaginaros los cantidad de cientos de metros lineales que podemos tener de solape en una cubierta impermeabilizada con tela asfáltica, y donde no esté bien hecho el solape es un punto susceptible de que entre agua y por tanto filtre agua. Y luego, para mí, la mayor desventaja es que no son sistemas 100% adheridos. Por tanto, al no ir 100% adheridos, siempre hay una interfase de circulación de agua entre lo que es la membrana y lo que es el soporte. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, que es mucho más difícil detectar fallos y, por tanto, hacer una reparación de la impermeabilización en la cubierta. Imaginemos que estemos justo debajo del forjado y que tenemos una filtración. Pues si nuestra cubierta es una cubierta de, me lo voy a inventar, ¿vale? 2.000 metros cuadrados y está impermeabilizada con una lámina de PVC o con una tela asfáltica, el punto donde yo tengo la filtración, si subo la parte superior de la cubierta a intentar repararlo, no se corresponde o no se tiene por qué corresponder el fallo con el punto donde estoy teniendo la filtración. El agua discurre y puede venir desde 60 metros más allá y simplemente, o por pendientes o por lo que sea, discurrir hasta una zona, pero la detección de fallos es muy, muy difícil. Por otro lado, necesitan detalles constructivos específicos. Tiene rendimientos muy altos cuando la cubierta es diáfana, pero de repente, como veis en la slide, en esta imagen de aquí arriba, por mucho que vaya corriendo haciendo metros, de repente llego a medio metro cuadrado donde se me confluyen aquí pues 5 elementos pasantes y un sumidero, y esta resolución es muy, muy compleja y muy, muy laboriosa. Y en algunos casos, pues las técnicas de instalación es peligrosa, digamos, por lo antiguo, por necesidad de utilizar calor. Las membranas de impermeabilización líquidas son membranas a base de productos líquidos o de consistencia pastosa que, una vez adheridos 100% al soporte y endurecidas, otorgan impermeabilidad. Y aquí tenemos lo que os decía, las cementosas, los cauchos, los poliuretanos acrílicos, los poliuretanos monocomponentes, poliuretanos, híbridos, poliureas, etc. Ventajas. Son continuas, aquí ya no hay uniones, no hay solapes, no hay recortes. Todo es una piel 100% continua. Se adaptan perfectamente a geometrías complejas, como veis en las imágenes. Aquí, cuando llegásemos a esa zona, a esa foto anterior que veis aquí, de los elementos pasantes y de los sumideros, sería muy sencillo de resolver con una membrana líquida. Se aplican de forma muy fácil, la resolución de puntos singulares, como os decía, es también muy sencilla, y una de las grandes ventajas es que son 100%, estas sí son 100% adheridas. Aquí no hay interfase de circulación de agua entre la membrana y el soporte. Por tanto, si yo tengo, y estoy en el mismo caso de antes, debajo del forjado y tengo una gotera, posiblemente si vaya a la parte superior a la cubierta y destape en una zona alrededor, encuentre el fallo y lo pueda resolver de forma muy rápida y muy sencilla. Por tanto, fácil localización de fallos y fácil reparación puntual. ¿Qué desventajas tienen? Porque tienen también. Que aquí sí que necesitamos un soporte de calidad, un soporte seco, firme, limpio y que esté correctamente preparado. Para mí posiblemente sea la mayor desventaja. Normalmente, por regla general,
podemos actuar sobre casi todo tipo de soportes, y lo vamos a ver en cuanto a tipo de producto que lo conforme. Pero soportes, por ejemplo, de hormigón o de mortero que tengan, y eso pasa sobre todo con mortero, ¿no? Los morteros de ejecución dependientes, que muchas veces tienen muy baja resistencia, favorecen que la membrana se pueda despegar del soporte llevándose una capa adherida. Entonces, es el caso o sería el punto más a tener en cuenta como desventaja, que necesitamos un soporte que sea un soporte competente. Casi nos da igual el tipo, porque tenemos imprimaciones para adaptarnos a cada tipo de soporte, chapa, incluso madera, muchos tipos distintos, pero sí necesitamos que sea un buen soporte, que esté firme. El espesor final de la membrana depende directamente de la aplicación, pero bueno, hay formas de comprobar que se está haciendo de forma correcta, y la puesta en servicio está basada en el tiempo de endurecimiento. En algunos sistemas vamos a ver que esto no es un problema porque hay sistemas de proyección en caliente que a los 10 segundos de haber proyectado la membrana sobre el soporte ya podría estar lloviendo encima, que el sistema es impermeable. O sea que en algunos sistemas la puesta en servicio también sigue siendo casi inmediata. Con esto ya hemos visto el primer núcleo y hemos visto esas diferencias entre las membranas prefabricadas y las membranas líquidas. A partir de ahora nos centramos solamente en membranas líquidas y vamos a ir viendo los distintos tipos de membranas líquidas que tenemos para impermeabilizar cubiertas. Los sistemas líquidos permiten solucionar de forma eficaz los casos más complejos, pero antes de impermeabilizar deberemos llevar a cabo una serie de trabajos previos. Para nosotros es lo que llamamos los puntos singulares. ¿Vale? Pues actuaciones que tenemos que llevar a cabo antes de proceder a la aplicación de la membrana. El primero son las medias cañas. Medias cañas es lo que nosotros entendemos con los encuentros entre la horizontal y vertical. Y hay distintos tipos de tratamientos que podemos hacer. El tradicional, sobre todo, esto suele ser más bien en depósitos, etcétera, suele ser con mortero, ¿vale? Suavizamos esta forma, este ángulo de 90 grados, pues antes de aplicar la membrana, que viene en naranja, lo suavizamos con mortero, para que sea más fácil que encontrarnos ese ángulo de 90 grados que forma normalmente el encuentro entre paramentos y entre paramentos con lo que sería el suelo o la base del forjado en la cubierta. En una cubierta muchas veces no suele hacerse con mortero porque suelen estar sometidas a bastantes movimientos. Entonces, cuando tenemos movimientos, la forma igual más fácil de hacerlo es hacer esa media caña, conseguir esa forma redondeada con masilla de poliuretano, porque esa masilla ya va a ser elástica y luego yo puedo montar por encima con la membrana impermeable. En ocasiones, como veis aquí en el render, aquí no monta con la membrana porque depende de que la membrana tenga capacidad grande o no de absorber movimientos que se puedan producir en esta junta, pues podríamos montar o podríamos no montar. Pero sí que deberíamos de hacer esta forma redondeada y en este caso si hay movimientos la podemos hacer con masilla. El dar la forma redondeada es porque estos sistemas que vamos a ver impermeables van en muy bajo espesor todos. Estamos hablando de espesores de 2-3 milímetros como mucho. Por tanto, si yo tengo un ángulo de 90 grados a la hora de impermeabilizar, y esto vale lo mismo para un cubeto, para un depósito, para lo que queramos, si vamos con un acabado en capa fina, ese ángulo de 90 grados yo no consigo asegurar un mínimo de espesor. Necesito que sea suavizar para que pueda ir de forma continua con el espesor recomendado. Y es por eso el hacer este tratamiento del encuentro. Y si lo que me espero son grandes movimientos en ese punto, en mi cubierta, pues entonces lo puedo tratar con bandas elásticas. Son bandas que se fijan a ambos lados con un adhesivo epoxi, como si fuese una mordaza, y luego son bandas que tienen un 425% de elongación y que me permiten absorber todos los movimientos que se den en esta zona. Luego con determinados sistemas también podría pasar por encima. Aquí, como veis, se hace también un sellado previo, que puede ser con masilla o con mortero. Si hay movimientos, lo normal es que sea con masilla, pero podría ser con mortero simplemente para que haga de encofrado perdido, ¿vale? Para que esta banda nunca apoye en vacío. En una cubierta no es especialmente necesario porque tampoco sueles tener un volumen de agua o un nivel de agua que haga que haya mucho peso en la zona y que la banda deforme demasiado. Pero siempre se suele hacer por precaución un doble sellado con masilla o colocar al menos esa base con mortero para que la banda apoye.
Eso a nivel de medias cañas, a nivel de juntas, pues las juntas se pueden sellar con masilla de poliuretano de forma convencional, las juntas de dilatación. Podemos hacer lo mismo si nos encontramos fisuras, simplemente sería espatularlas con masilla de poliuretano para luego pasar por encima con el sistema impermeable. Se pueden tratar con la misma banda de las medias cañas también, las juntas de dilatación, la banda de elastómero termoplástico adherida a ambos lados con masilla con resina epoxi. Aquí simplemente tener precaución cuando se hacen los sellados con la banda. Hay dos precauciones que habría que tener si es posible. Una es no aplicar la banda así tensada, sino dejarle un pequeño fuelle para que cuando la junta mueva, la banda ni siquiera la hagamos trabajar. Aunque tiene un 425% de elongación, pero si le hacemos un pequeño fuelle, incluso no la hagamos trabajar y la durabilidad va a ser mucho mayor. Y luego la otra precaución es que aquí se forma también una arista en la junta, ¿vale? Es la arista que se forma en todas las juntas aquí. Pues la banda, ante movimientos en el mismo plano, se va a comportar espectacularmente bien, no va a haber ningún problema, pero si tenemos algún movimiento diferencial, es posible que esta arista que se forma aquí me pueda producir un corte en la banda. Por tanto, se pueden suavizar, se pueden dejar achaflanadas un poco, redondeadas, ¿vale? Estas aristas de la junta. Eso como precaución. Otra forma de hacerlo también, sobre todo con las membranas, cuando hacemos membranas proyectadas en caliente, es que sellamos y colocamos simplemente una lámina para encintar, de polietileno puede ser un geotextil y luego proyectamos por encima con la membrana impermeable. Sería una alternativa a la banda. Y lo que buscamos aquí es que mi banda, encima de la cinta, o encima de la junta, perdón, monte encima de la cinta y esto haga que permite el libre movimiento de la membrana impermeable. En zonas donde tengamos tráfico de vehículos o tráfico peatonal o de carretillas que sea intenso, si tenemos que tratar las juntas, lo que hacemos es luego proteger con una platabanda metálica. La platabanda metálica en una junta de dilatación ancla fija a un lado de la junta y en la otra, como veis, el ojal es un poco mayor para permitir el movimiento, ¿vale? Esto sería en cuanto al tratamiento de juntas. Cuando nos encontramos con sumideros, pues vamos a poder montar por encima con nuestra membrana impermeable, pero sí tenemos que hacer un tratamiento de todo el perímetro, utilizar imprimaciones especiales, porque los sumideros pueden ser metálicos, de PVC, etcétera. Y aquí veis cómo queda el acabado una vez que hemos hecho la impermeabilización y queda totalmente revestido y protegido por debajo. Aquí en este caso sería por debajo de la foto, cómo queda. O por debajo del sumidero va la impermeabilización, perdón. Otro punto a tener en cuenta, antes de centrarnos en las membranas, son los elementos pasantes. Pues en una cubierta tenemos un gran número de elementos pasantes y en cubiertas industriales posiblemente todavía más, ya que muchas veces partes del proceso o de las instalaciones del proceso van por la cubierta. Pues se trata simplemente de suavizar todos estos encuentros con masilla de poliuretano, como veis aquí, es como hacer medias cañas, repasar bien con masilla la tornillería. Volveríamos a hacer media caña en el perímetro del tubo del elemento pasante y luego simplemente montamos con la membrana por encima. Llevará una imprimación específica para cada tipo de soporte y montamos con la membrana por encima. Y aquí veis algunos casos. Estas, por ejemplo, son del aeropuerto de Sevilla. Esto es un grifo que iba a quedar totalmente ciego y bueno, en vez de quitarlo, pues le saqué una foto porque me pareció curioso y creo que se ve muy bien lo de adaptarse a geometrías complejas, pues se ve perfectamente en la fotografía lo bien que lo consigue la membrana proyectada. Y aquí veis también, ¿vale? O sea, al final vamos a hacer como recauchutar, por así decirlo, toda la superficie, incluso aunque haya elementos pasantes. Imaginaros lo difícil que sería de resolver esto con telas asfálticas o, por ejemplo, con PVC de una forma efectiva. ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar la membrana de impermeabilización de una cubierta? Pues estos son parámetros a nivel general. La impermeabilidad bajo presión de agua, la resistencia química, resistencia mecánica, puenteo de fisuras, adherencia, permeabilidad a los gases. Yo en naranja pongo los que creo que son un poco más interesantes en una cubierta.
Esto como puntos positivos. Como puntos negativos sería la absorción de agua que pueda tener la membrana, la porosidad o facilidad para presentar poros, la retracción y también la permeabilidad a los gases. ¿Por qué pongo las dos? La permeabilidad a los gases. Porque a mayor permeabilidad a los gases, menor riesgo de condensaciones, lo cual es una ventaja, pero mayor paso de vapor de agua, de humedad, de CO2, de radón, etc. O sea que hay veces que meter sistemas muy, muy potentes, impermeables, hacen que se produzcan condensaciones en el interior, porque obviamente el sistema no deja pasar tanto el vapor de agua. En cualquier caso, una de las que normalmente se suele mirar más es la elasticidad y a nosotros nos gusta sobre todo asociarla a la capacidad de puentear fisuras. ¿Por qué? Porque los soportes donde vamos a aplicar en una cubierta mueven y las fisuras que tengamos van a abrir y van a cerrar. Tienen esos ciclos de que abren en invierno cuando los materiales se contraen con la temperatura y por tanto las juntas y las fisuras se abren, y en verano se cierran por ese proceso de que al revés los materiales dilatan y entonces las juntas y las fisuras se van a cerrar. Pues esos movimientos de apertura y cerrado, pues las membranas impermeables van a tener que ser capaces de soportarlos sin romperse. La elasticidad nos da una idea del comportamiento de la membrana aplicada y completamente adherida al soporte, pero solo el ensayo de capacidad de puenteo de fisuras estáticas y dinámicas nos da la capacidad real. Con esto, aquí veis los dos ensayos que hay para puenteo de fisuras estáticas, donde llegamos en las clases mayores hasta A5, que son fisuras de 2,5 milímetros, y la capacidad de puenteo de fisuras dinámicas. Y llegamos hasta B4.2 en el mejor de los casos, que son anchos de fisuras de 0,2 a 0,5 milímetros, tras 20.000 ciclos a una frecuencia de 1 hercio. Con esto, lo que os es para comentaros y explicaros que muchas veces contrastamos productos en cuanto a la calidad solamente por la elasticidad, pues os podría decir que hay productos que, siendo mucho menos elásticos que otros, tienen mayor capacidad de puentear fisuras, porque la elasticidad es muy importante, pero no es el único factor. También la chicha, ¿no? Como les digo yo, la tenacidad, la capacidad que tiene el propio producto a abrir y cerrar durante muchísimos ciclos sin llegar a romper. Luego, una cubierta, para mí, todas las fisuras obviamente son dinámicas, abren y cierran solo por la exposición a las condiciones climatológicas, y la capacidad de puenteo de fisuras dinámicas debería ser uno de los factores más a tener en cuenta. En cuanto a los distintos tipos de membranas líquidas que nos vamos a encontrar, que son las que vamos a repasar ahora, pues aquí os pongo un poco el resumen de lo que vamos a ver. Empezaremos viendo las cementosas. El proceso de endurecimiento es por reacción con agua, es por fraguado, como en el hormigón. Los morteros mezclan con agua o con una disolución de látex para endurecer. Son membranas base cementosa, elásticas y flexibles, las que recomendemos para cubiertas. Su campo de aplicación, lo decía antes, pequeñas cubiertas, superficies pequeñas, en terrazas, balcones y siempre sobre soportes de hormigón o mortero. Aquí ya no nos vale para otro tipo de soporte, no nos valen para chapa, no nos valen para antiguos solados que podamos tener en la cubierta, etc. Solo serían válidas para hormigón y mortero. Y como prestaciones entenderemos que son de prestaciones medias, ¿vale? Es una solución bastante básica para casos concretos. A partir de ahí pasamos a las poliméricas, y dentro de las poliméricas tenemos monocomponentes acrílicas en base agua, el proceso de endurecimiento es por coagulación, os lo voy a explicar ahora, y qué tipos de productos tenemos, los cauchos acrílicos y los poliuretanos acrílicos. Campo de aplicación, siempre para cubiertas con pendiente mayor del 2%. Nunca deberemos aplicar un acrílico en cubiertas con pendiente inferior al 2%. Y en cuanto a prestaciones, medias. Luego daríamos ya un salto de calidad a los poliuretanos monocomponentes que reaccionan con la humedad ambiental, y ahí tenemos poliuretanos en base agua con prestaciones un poco más básicas y los poliuretanos en base disolvente con prestaciones más altas, y esto lo podemos usar en cubiertas con o sin pendiente con solicitaciones medias. Aquí ya no es tan necesario que la pendiente que la cubierta tenga una pendiente mayor del 2%. Y finalmente vamos a ver las bicomponentes, poliuretanos, poliureas y los híbridos,
donde la reacción se produce por reacción de la resina con el catalizador. Dos componentes, componente 1 la resina, componente 2 el catalizador. Aquí estarán los poliuretanos puros, las poliureas puras y los poliuretanos o poliureas híbridos, que son los que van entre medias. Esto ya me vale para todo tipo de cubiertas y todo tipo de soportes. Y aquí las prestaciones son excelentes. Membranas cementosas, voy a ir relativamente rápido porque es como os decía, para terrazas, balcones y pequeñas cubiertas bajo solado, pequeñas cubiertas y voladizos donde la membrana quede vista y donde sean transitables solo por mantenimiento. Si tenemos un tránsito un poco mayor de personas, ya no las recomendaríamos. Soporte siempre hormigón y mortero. Obviamente, si hay que repararlo, pues tendríamos que hacer reparaciones con mortero de reparación cementoso, y si tenemos fisuras, etcétera, hay que espatularlas con masilla. Tratamos todas las fisuras y las juntas, perdón, con masilla y con la banda elástica, como veíamos al principio, y cuando hayamos hecho las juntas de dilatación, en este caso la membrana no monta por encima de la junta, porque la membrana cementosa no tiene capacidad suficiente para absorber los movimientos de una junta de dilatación. Sobre las fisuras, sí. Y a partir de ahí aplicaríamos nuestra membrana impermeable cementosa y, si es posible, la armaríamos con malla entre capas. En caso de tener que realizar solado, pues aquí os dejo un mortero cola cementoso que recomendaríamos que fuese deformable y un mortero de rejuntado cementoso, pues estándar, por así decirlo, para este tipo de aplicaciones. Es la aplicación normal. Si va con solado, por ejemplo, que haríamos en una piscina también. La misma solución que aplicaríamos para una piscina. Y aquí os dejo un voladizo con membrana cementosa monocomponente, elástica y flexible. Este es el Masterseal 6100 FX, que para nosotros es nuestra membrana cementosa multiusos, por así decirlo. Y aquí tenéis un poco las características. Aquí veis el antes y el después. Esto es un parque acuático en la cubierta de un parque acuático en Sevilla. Aquí veis veis como el acabado inicial y el acabado final, que hombre, quedan muy bien, te queda un acabado realmente muy bueno, y para estas aplicaciones es una buena solución. Aquí, fijaros, tiene un 29% de elongación, pero sin embargo tiene una capacidad de puenteo de fisuras dinámicas B2. Ahora vamos a ver productos con mucha más deformación y que también no llegan más que a B2 en cuanto a fisuras dinámicas. Por eso lo que os comentaba antes. Por eso decimos que esta membrana es multiusos, porque no solamente la hacemos para cubiertas, para piscinas, sino que protegemos cerramientos exteriores, la fuente de la Cibeles o la de Neptuno están impermeabilizadas con esta membrana. Hacemos impermeabilización de tableros de puente, canales, depósitos de compensación, paramentos de presas. Este es un depósito de 12.000 metros cuadrados en Granada, acerados, túneles del Mont Blanc, funciona bien a presión indirecta de agua también. Sótanos, fosos de ascensor, protegemos estructuras, hacemos prácticamente de todo con esta membrana cementosa. En el caso de cubiertas, balcones, terrazas y superficies más bien pequeñas. Hemos visto las cementosas, pasamos a las poliméricas. Tenemos primero los acrílicos en dispersión, los cauchos acrílicos y los poliuretanos acrílicos. Y luego ya vamos a ver las reactivas, las monocomponentes y luego las de prestaciones top, por así decirlo. Los acrílicos. Es muy habitual encontrarnos cubiertas que están impermeabilizadas con el típico, además que es así, el típico caucho acrílico, ¿vale? Un acrílico para pintura acrílica para cubiertas. Os voy a explicar un poco cómo funcionan. Son membranas monocomponentes, económicas y de fácil aplicación para impermeabilización de cubiertas, siempre con pendientes superiores al 2%. Estas no las consideramos reactivas. Aquí el proceso de formar una membrana impermeable se produce porque tenemos una distribución coloidal de partículas de polímero en una fase líquida, que en este caso es el agua, son base agua. ¿Qué pasa? Que cuando lo aplicamos, como veis en el render, cuando se aplican sobre el soporte, solo por evaporación del agua, de esa fase líquida, se produce una coagulación, ¿vale? Las moléculas al secar se van juntando y van formando ese film impermeable. Por eso no las consideramos reactivas, simplemente es por evaporación de agua y coagulación.
¿Qué precauciones tenemos que tener con los acrílicos? Pendientes mínimas del 2% sin charcos. Esta es la más importante. Es una cubierta, o sea, una impermeabilización de una cubierta con un acrílico. Si me quedan charcos de agua, el acrílico remulsiona. Remulsiona quiere decir que reblandece y, por tanto, si sigue lloviendo, con el agua tiene un lavado y al cabo de X no tenemos material en la cubierta. Subimos a ver a muchas cubiertas con acrílicos que al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, pues ya falta material y se están produciendo filtraciones. Es el mayor problema de los acrílicos, que tiene que haber pendientes muy claras. No puede haber acumulación de agua encima. Tenemos cauchos y tenemos poliuretanos. Nosotros, en nuestro caso, solo comercializamos un poliuretano acrílico. Es un componente, es alifático. Alifático quiere decir que no amarillea por contacto con los rayos ultravioleta, y el que sea poliuretano acrílico respecto a los cauchos simplemente es que mejora la durabilidad en cubiertas con pendientes del 2%. Esto quiere decir mejores prestaciones que un caucho acrílico, pero sin corregir los problemas o esas carencias que tienen los cauchos acrílicos. Colores rojo, gris y blanco. Lo que os decía antes. Mirad, alargamiento del 400% y, sin embargo, puente de fisuras dinámicas B2. La membrana cementosa era del 29% y también conseguía un puente de fisuras dinámicas B2. Se puede armar con malla, y una de las ventajas respecto a los cauchos acrílicos convencionales es que sí permite ser recubierto con adhesivos cementosos. Podemos solar encima de la cubierta. Con un caucho acrílico convencional no se puede. Con el poliuretano acrílico, poliuretano acrílico, sí se puede, y tenemos ensayos que lo acreditan. Y aquí os dejo un poco pues el soporte. No necesitan imprimación distinta de una primera mano del producto diluida un 10% con agua, que sería la primera mano que se da a modo de imprimación, y luego aplicamos otras 2 manos ya puras. El espesor total o el consumo total es de 1,4 a 2 kilos por metro cuadrado. O sea, es muy sencillo de aplicar, es económico y mejora las prestaciones de los cauchos acrílicos convencionales. Aquí uno de los puntos también a tener en cuenta ya a la hora de hacer la aplicación es que siempre no hay que cargar las manos. Tenemos que dar más manos y de menos consumo, porque si no, no acaban de evaporar bien el agua. Se puede producir coagulación arriba sin que llegue a evaporar bien la parte de abajo y me puede dar problemas, como pasa también con los monocomponentes, pero en otro sentido, que lo vamos a ver ahora, con los poliuretanos monocomponentes no acrílicos. En ese sentido, más manos y manos más finas. Es uno de los éxitos de la aplicación de este tipo de acrílicos, y sobre todo que no haya acumulación de charcos. Los acrílicos en membranas poliméricas os decía que eran las prestaciones básicas, y luego ya nos vamos a las resinas reactivas. El primer tipo de resinas reactivas son los poliuretanos monocomponentes. Aquí ya vamos a prestaciones cosas un poco con cara y ojos. Son membranas impermeables a base de poliuretano, un solo componente, también muy sencillas de aplicar, no hay que mezclar nada para impermeabilizar cubiertas con o sin pendiente. Aquí ya nos pueden quedar charcos, ¿vale? No hay una limitación en cuanto a que no se produzcan charcos. Y el proceso de endurecimiento de la membrana se produce por reacción con la humedad ambiental. Quiere decir que empiezan a formar una capa impermeable desde arriba hacia adentro. Esto es el mismo proceso de endurecimiento que sigue una masilla de poliuretano, con las que sellamos una junta. Se empieza a hacer impermeable de arriba hacia abajo. Por tanto, lo mismo, no podemos dar capas de mucho consumo. Las capas tienen que ser finas, y si tenemos que dar 3 o 4 capas para llegar al consumo, tendremos que dar 3 o 4 capas. No podemos querer, si hay que dar 1,5 kilos, 2 kilos de material, darlo solamente en una capa o 2 capas, porque endurecería por arriba, pero la parte que está en contacto con el soporte no llegaría a endurecer. Entonces eso sería un problema. Capas finas y más capas. Y tenemos 2 tipos de sistemas. Uno para cubiertas pequeñas, medias, terrazas y balcones, y luego otro que es ya con poliuretano en base disolvente. El primero es base agua
que es para terrazas y balcones con versión transparente y versión pigmentada. Este es la membrana de poliuretano de un componente, es base agua, alifática también, quiere decir que no amarillea, cubiertas con todo tipo de pendiente, no necesita imprimación, alargamiento del 200%, armamos con malla, podemos recubrirlo, con acabados en blanco tenemos incluso certificación Cool Roof, o sea que podemos reducir la temperatura en el interior de la zona, bajo la cubierta, y aquí veis un poco pues las distintas fases de lo que es la aplicación. Soporte también hormigón y mortero limpio, firme y seco. Podemos ir también sobre determinados solados, pero aquí sí que necesitaríamos imprimación específica, sobre el típico ladrillo 1428, ladrillos que sean absorbentes o no absorbentes, necesitaríamos imprimaciones específicas. Y luego simplemente, si vamos sobre hormigón o mortero, la primera mano diluida con agua y las dos manos siguientes puras, ¿vale? Es igual que el anterior, igual que el acrílico, simplemente que no es acrílico, me permite pendientes y las prestaciones y la durabilidad son, por tanto, mayores. Y como siempre, todo lo que sea monocomponente, siempre más capas y menos consumo, cada capa. Y luego tenemos los poliuretanos monocomponentes base disolvente, que son de prestaciones pues todavía mejores que el base agua. Colores gris o transparente, y luego dependiendo de la cantidad se podrían consultar otros colores. Este es un acabado en bajo espesor, normalmente es como si fuese una especie de pintura, ¿vale? Como veis aquí, el espesor pues es del orden de la mitad que en los otros casos. Aquí sí que ya lleva imprimaciones específicas, solamente utilizaríamos como imprimación el propio producto diluido con un 2% de disolvente, si nos fuésemos a acabados transparentes sobre soportes absorbentes. Si no, también lleva su imprimación específica y cada soporte una imprimación. Y aquí veis un ejemplo, ¿no? Veis cómo está el acabado antes de impermeabilizar, cómo me queda el acabado después de impermeabilizar la zona. Esta es una aplicación súper curiosa, no es una cubierta, pero es una fachada. Esto es en el edificio de terminal de carga del aeropuerto de Sevilla, que está con bloque de hormigón poroso, y aquí tenían filtraciones. Pues claro, el bloque de hormigón poroso es suficientemente poroso para que un hidrofugante, por ejemplo, que sería el acabado transparente normal que aplicaríamos para reducir la absorción, fuese muy efectivo. Entonces se pensaba en algo tipo membrana y aplicamos esta membrana de poliuretano monocomponente. Y esto lleva pues fácilmente, yo llevo 17, pues es fácil que lleve 12 años ya aplicado, 11 o 12 años y con unos resultados muy buenos. Y ahora pasaríamos ya a la impermeabilización de cubiertas con sistemas líquidos poliméricos bicomponentes, ¿vale? Como os decía, hemos visto ya las tecnologías, primero membranas preformadas, membranas líquidas. Dentro de las membranas líquidas, las cementosas, que sería un sistema bastante básico. A partir de ahí pasamos a los acrílicos, cauchos acrílicos, sistema también muy básico, poliuretanos acrílicos, mejora las prestaciones. A partir de ahí pasamos a las reactivas, que son las primeras de ellas, los monocomponentes, y hemos visto que había base agua y base disolvente, con acabado también transparente en el base disolvente, y ahora pasamos a las bicomponentes, que son las de más altas prestaciones. Aquí para nosotros ya todos tienen como nombre el concepto de sistema. Sistema Master Seal Roof sería dentro donde nosotros englobamos todas estas soluciones, porque lo componen siempre varios productos. Vamos a tener un soporte seco, firme, resistente y limpio. Son aptas para todo tipo de soporte. Simplemente consultar, porque tendremos que adaptar seguramente la imprimación. Van a llevar una imprimación específica en función del tipo de soporte, y a partir de ahí vamos a aplicar una membrana impermeable. Bicomponente, son aromáticas estas membranas, amarillean en contacto con los rayos ultravioleta, y vais a ver que tenemos 5 tipos de membranas. Una de aplicación manual, ¿vale? Una membrana de aplicación manual, y 4 membranas de aplicación por proyección en caliente. Y dentro de estas membranas proyectadas por aplicación en caliente tendremos poliuretano híbrido,
poliuretano puro, poliurea híbrida y poliurea pura. Como son sistemas aromáticos, no son alifáticos, amarillean en contacto con los rayos ultravioleta, tengo que aplicar una capa de protección exterior, cuanto menos para proteger el color. En ocasiones, si el tema del color no es un tema que el acabado estético vaya a variar por el tema del color, pues entonces la protección sería mayormente opcional. Pero si quiero mantener un poco el color y para que sea más fácil el tema del mantenimiento, que cada X tiempo yo lo pueda hacer un retopping y tengo la cubierta como nueva, pues doy ese acabado de protección frente a los rayos ultravioleta. Esos acabados ya son alifáticos, no amarillean, se suelen llamar top coats. En caso de que la membrana vaya recubierta en suelos técnicos, grava, etcétera, etcétera, pues entonces no sería necesario el top coat. El top coat es solamente cuando la membrana queda expuesta por los rayos, en contacto con los rayos ultravioleta. Y aquí os dejo a nivel de chuletilla, ¿no? En cuanto a la nomenclatura y los conceptos, pues cuando yo ponga PU, me estoy refiriendo a poliuretano, cuando ponga PUA a poliurea, cuando ponga la H, además, hago referencia a los híbridos, un K, un componente, 2K, dos componentes, P, cada vez que veis P suele ser de primer, M de membrane y TC de top coat. Aromáticos, os recuerdo el concepto, son productos que amarillean en contacto con los rayos ultravioleta, alifáticos que no amarillean en contacto con los rayos ultravioleta. Y aquí tenéis el esquema de lo que sería un sistema de altas prestaciones con membranas de proyección en caliente. Tenemos varios sistemas y normalmente todos llevarían cada uno la misma imprimación para aplicar en la misma zona, si tuviésemos que aplicar dos en la misma zona, el mismo sellado y simplemente cambiaría el tipo de membrana que aplicaríamos en cada uno de los casos. La imprimación, el primero de los puntos que vemos del sistema es la imprimación. Para nosotros la imprimación no son solo promotoras de adherencia, sino que también van a reducir las pompas y los pinholes en las membranas porque haya aire ocluido en el soporte. Normalmente en los soportes que aplicamos, que son soportes porosos, siempre dentro de los poros hay aire. Cuando aplicamos un sistema de proyección en caliente, donde el producto sale con cierta temperatura, 60, 70 grados aproximadamente, ese aire tiende automáticamente a querer salir hacia afuera. Y nos puede dejar pequeños poritos en la membrana, se conocen también como pinholes. Por tanto, es muy importante que usemos imprimaciones porque penetran bien en el soporte, lo sellan bien y reducen el riesgo de que se produzcan pinholes por aire ocluido cuando proyectemos. Por otro lado, una imprimación, cuando el soporte la absorbe, y la imprimación, que no dejarán de ser epoxis, poliuretanos, etcétera, pero sobre todo epoxis, cuando endurecen, pues van a formar una capa todavía más resistente, o sea, que aumenta la resistencia superficial del soporte. No quiere decir que un soporte malo te lo hagan bueno, pero seguro que te lo hacen mejor. Y por otro lado, fijan restos posibles de polvo que me hayan podido quedar tras la limpieza. No eximen de limpieza, pero si hay algo de polvillo que me haya quedado, pues lo suyo es quitarlo, pero en cualquier caso al imprimar muchas veces queda fijado y no me supone un problema luego de adherencia con la membrana. Y ahí simplemente, pues para cada tipo de soportes, veis que simplemente vamos con una imprimación adecuada. Tenemos muchos tipos de imprimaciones, nos adaptamos a cada tipo de soporte. Siempre consultar. Tenemos la imprimación, pasamos a las membranas. Hemos dicho que dentro de las membranas reactivas de dos componentes teníamos los poliuretanos, las poliureas y los híbridos, tanto de poliuretano como de poliurea. Y que hablamos de membranas que son de muy, muy altas prestaciones y nos permiten hacer todo tipo de impermeabilizaciones. Desde la cubierta de un aeropuerto hasta una cubierta de un edificio en zona de montaña, hasta tableros de puente que luego reciben el asfaltado en caliente, cubiertas, esto es en Córdoba, el puente Ibenfirnas, esto es en Sierra Nevada. Yo como llevo ya 17 años por la zona sur, muchas de las fotos las pongo de la zona, son obras, pero bueno, son obras en las que he estado yo por lo menos y os puedo contar cosas de
de ellas. Estás en el parking del aeropuerto de Canarias, un sistema impermeable con una membrana de poliuretano proyectada en caliente con capa de rodadura y que recibe directamente el tráfico de los vehículos, y luego, bueno, cubiertas de edificación o cubiertas totalmente industriales. Esto es una industria en Asturias, precisamente. Y aquí veis un poco las características tan altas que tienen este tipo de membranas. Estos productos que son bicomponentes, estas membranas bicomponentes, una de las ventajas que tienen es que me permiten alcanzar todo el espesor que yo tengo que aplicar, normalmente 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros y medio, a veces 3, pero es raro que se vayan a 3, entre 2 y 3 milímetros se mueven, y los puedo alcanzar de una sola pasada, ya que la reacción de endurecimiento se produce por reacción del componente A con el componente B. No depende de la humedad ambiental, no depende de la coagulación, etcétera. Es una reacción, dos componentes, y puedo irme a todos los espesores en una sola capa. Teníamos de aplicación por proyección en caliente, solución altas prestaciones, todo tipo de cubiertas. Simplemente podríamos ir a cualquier tipo de cubierta. La limitación solamente sería por operatividad en cubiertas pequeñas. Pues si tenemos que impermeabilizar una cubierta, pues me lo voy a inventar, que sea de una pequeña terraza de 25 metros cuadrados, pues claro, es difícil que encuentres quien te lleve todo el equipo, que son equipos que son bastante complejos de manejar para hacer una superficie pequeña. Entonces, para las superficies pequeñas hay otros sistemas parecidos que son manuales, que los veremos ahora. Lo normal es que podamos pensar en ir con este tipo de membranas de proyección en caliente en cubiertas de 250 metros para arriba. Es posible que para casos especiales se puedan ir a menos metros, pero hay veces que se encarece un poco la solución. Tienen altos rendimientos, podemos hacer entre 500 y 1000 metros cuadrados al día, y luego, como veis ahí, la formación de la membrana impermeable es casi inmediata. En la poliurea unos 10 segundos tarda y en los poliuretanos unos 20 segundos. Aquí sí que se requiere maquinaria especializada y aplicadores especializados. Y luego, para esos casos más pequeños, tenemos, en este caso es poliurea híbrida, que es una de las que tenemos también en caliente, pero de aplicación manual. Y podemos hacer pues zonas pequeñas con una membrana de iguales prestaciones, simplemente que en vez de aplicación por proyección es de aplicación manual. Se usa muchas veces para cuando hay que hacer algún tipo de reparación. En una cubierta que esté hecha con membrana proyectada, pues si hay que reparar 1 metro cuadrado o 6 metros cuadrados en toda la cubierta, pues no se va con la máquina y se hace con la membrana de aplicación manual. Por tanto, poliuretano puro, poliurea pura o híbridos de dos componentes. Ahí veis un poco todas esas prestaciones tan altas que las convierten en los sistemas para nosotros top para impermeabilización de cubiertas. Y ahí veis un poco cómo van proyectando. Suele haber dos en el equipo, uno sujeta manguera, otro va proyectando, y aquí veis los bidones del material. Y como os decía, nos permiten obtener impermeabilizaciones de altas prestaciones. Pero al final, yo estoy hablando de poliureas puras, poliuretanos puros, híbridos. Pues, ¿cuál es lo que voy a tratar ahora de explicaros es cuál es mejor a la hora de impermeabilizar la cubierta? Aquí veis casos también, pues bastante representativos, bastante chulas las imágenes de cubiertas impermeabilizadas con este tipo de sistemas. Incluso se puede jugar con los colores para hacer zonas de paso, etc. Pues ahí está la pregunta del millón. ¿Qué membrana proyectada en caliente es más adecuada para impermeabilizar una cubierta? Y esto que lo hacemos aquí en plan ¿quién quiere ser millonario? ¿Vale? Ahí veis, poliurea pura, poliurea híbrida, poliuretano puro o poliuretano híbrido. Esto lo ponemos así un poco en plan broma, pero luego hemos intentado explicarlo, que espero hacerlo ahora con la siguiente slide, porque nos hemos encontrado, depende de con quién hablásemos, que nos comentaba que preferían poliuretanos para impermeabilizar la cubierta porque las poliureas las habían probado y no funcionaban y no tenían buena experiencia con la poliurea. O todo lo contrario, al revés, que preferían poliureas porque el poliuretano ya habían hecho algún caso y no les había ido bien y creían que no funcionaban. Pues yo os voy a intentar explicar un poco ahora cómo
cómo funcionan. Mirad, esta tabla es un poco una paranoia que se me ocurrió a mí para explicarlo, porque luego creo que a nivel de los fabricantes se daba un mensaje también confuso en cuanto a qué tipo de producto era mejor para cada aplicación. Y entonces, bueno, dije, bueno, pues yo lo voy a intentar explicar de la forma más coherente. Mirad, lo que tenemos aquí a la derecha sería una poliurea. Una poliurea entenderemos que pura. El componente 1 es amina, en la poliurea, ¿vale? La poliamina. Y el componente 2 es prepolímero isocianato. O sea, que tengo poliurea a la derecha, donde el componente 1 es amina y el componente 2 es prepolímero de isocianato. A mi izquierda, poliuretano. El componente 1 es poliol y el componente 2 es prepolímero isocianato también. O sea que ya vemos puntos en común. El componente 2 de un poliuretano y de una poliurea es prepolímero isocianato, es el mismo. Por lo tanto, ya no podemos hablar de productos que sean muy distintos. Por eso a mí siempre me ha sorprendido cuando me han dicho, no, poliureas funcionan y poliuretano no. Uf, digo yo, a ver, si es que no se parecen como un huevo a una castaña. O sea, hay partes que tienen comunes. Por tanto, vamos a ver dónde están esos pequeños matices que hacen la diferencia. En el componente 2 ya vemos que no, que es el mismo. Por tanto, va a estar en el componente 1. Y lo que os pongo en esta gráfica de aquí es el componente, el tanto por ciento de componente 1. Por tanto, me voy a la poliurea, a la derecha. Entre el 100% de amina, o entre el 80 y el 100%, mejor dicho, de amina, yo voy a considerar que tengo poliurea pura. Si me voy a la izquierda al poliuretano, entre el 80% de poliol y el 100%, voy a considerar que tengo poliuretano puro. Ningún fabricante, ni nosotros tampoco, cuando habla de que tiene una poliurea pura, te dice qué tanto por ciento tiene de amina. Ninguno. Nosotros decimos que para nosotros todo lo que esté por encima del 80% lo podemos considerar como que es poliurea pura, pero ningún fabricante te lo dice. Es posible que después de esto alguno lo escuchase y dijese, pues la mía tiene un 100%, ¿vale? Y es mejor que la de Master Builders porque tiene un 100% de poliurea pura. Bueno, pues cuanto más nos acerquemos al 100% de amina, cuanto más nos acerquemos aquí, de componente 1, esa poliurea va a tener más resistencia química y más resistencia mecánica, pero menos elasticidad. Una poliurea 100% pura, que tenga un 100% de amina, para nosotros es un producto con muchísima resistencia química, muchísima resistencia mecánica y posiblemente, entre comillas, bastante parecido a la suela de un zapato en cuanto a elasticidad. ¿Creéis que eso es lo más adecuado para impermeabilizar una cubierta donde yo tengo movimientos muy importantes? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que tú tienes que tener cierta elasticidad en una cubierta. Y luego habrá cubiertas que por sus características o por su uso sí que necesites resistencia química y mecánica y entonces buscas poliurea pura, pero siempre manteniendo cierta elasticidad. Todo lo que le falte de amina, aquí, cuando empiezo a alejarme del 100% de amina y empieza a bajar, todo lo que le falte se lo estoy añadiendo de poliol. Por tanto, lo que estoy haciendo es convertir mi poliurea un poquito más en poliuretano. ¿Por qué? Porque los poliuretanos tienen menos resistencia química y elástica, tienen algo, pero menos, pero tienen mucha más elasticidad. O sea que al adicionar poliol, la estoy convirtiendo un poquito en poliuretano. Cuando yo estoy en el caso del poliuretano y tengo un producto con mucha elasticidad, tengo esa poca resistencia química y mecánica. Entonces lo que hago es quitarle parte de poliol y se lo adiciono de amina. Y lo que estoy convirtiendo es mi poliuretano puro en un poquito poliurea. Y ahí entran en escena los híbridos. Si estoy entre el 50% de amina y el 80%, entre el 50 y el 80% de amina, tendría una poliurea híbrida. Y si estoy entre el 50% y el 80% de poliol, en el componente 1, tendría un poliuretano híbrido.
y estaría teniendo esas prestaciones, resistencia química y mecánica, pero algo más elástico, elástico y un poco más de resistencia química y mecánica. Esto yo creo que explica relativamente bien las diferencias entre unos y otros a nivel de la química. Y por mí, yo os podría decir que poliureas y poliuretanos son primos y hermanos, comparten uno de los componentes. Las poliureas, cuanto más puras, más resistentes mecánica y químicamente. Los poliuretanos, cuanto más puros, más elásticos. Todo lo que nos metamos en los híbridos es ir buscando prestaciones que ahora veremos que para mí son muy versátiles. Por prestaciones, ambos son aptos para impermeabilizar una cubierta, pero los poliuretanos y los híbridos aportan más elasticidad. O sea, la mayoría de las cubiertas normalmente las hacemos y yo siempre las recomiendo con híbridos o poliuretano puro, a no ser que tengamos requerimientos especiales. Y en una cubierta convencional lo que queremos es, pues eso, productos con elasticidad y luego prestaciones también mecánicas pues coherentes pues para absorber los movimientos y que sean más eficaces. El problema, como os decía, viene también del lado de los fabricantes, donde el concepto de puro se asoció a bueno. Una vez me dijo uno, el problema es de quien lo bautizó, y tiene toda la razón del mundo. Al final, para hablar de que tu poliurea es buena, pues simplemente la asocian al concepto de que es pura. Pero para nosotros eso no dice nada. En algunas cubiertas, pues sí, te puede venir bien, pero en otra, yo recomiendo, os aseguro, para cubiertas, por cada cubierta donde yo especifico una poliurea pura, hay 9 donde especifico una poliurea híbrida, por ejemplo. Y sin embargo, el concepto híbrido muchas veces o durante mucho tiempo se ha venido asociando a productos de prestaciones inferiores, ¿vale? Para mí no lo es para nada. Y son más económicas, ¿eh? O sea, y aquí tenemos un poco ese repaso a las características. Poliuretanos, muy elásticos, muy estables, son más sensibles a la humedad durante el proceso de aplicación, curan un pelín más lento, esos 20 segundos en vez de 10, pero bueno, ya veis qué diferencia. Y tienen menos resistencias mecánicas y químicas. Poliurea, curado súper rápido, en 10 segundos, polimeriza, alta resistencia mecánica y química, menos sensible a la humedad durante la aplicación y son algo menos elásticas. Y luego los híbridos, menos sensibles que los poliuretanos a la humedad durante la aplicación, más elásticas que las poliureas puras, más económicas, más versátiles. Para mí los híbridos son muy versátiles. Son una de las mejores opciones que tenemos para impermeabilizar. Esto en una tabla, ya sé que son infumables de ver las tablas, porque cuesta ver un poco, pero simplemente es para ubicaros en cuanto a los productos y lo que hemos hablado. Aquí tenéis la poliurea pura, la nuestra, de nuestro portfolio. La híbrida, poliuretano híbrido y poliuretano puro. Y aquí veis la elasticidad, que siendo muy buena, y las resistencias mecánicas. Cuando pasamos a la poliurea híbrida, subimos elasticidad. La híbrida ya es más elástica. Obviamente me baja un poco las prestaciones mecánicas. Cuando paso al poliuretano híbrido, tengo la misma elasticidad que con la poliurea híbrida, pero bajo todavía un poco más las prestaciones mecánicas. Y cuando voy al poliuretano puro, tengo muchísima elasticidad y tengo un pelín menos de prestaciones mecánicas. Y luego tengo la poliurea híbrida, que es la manual, la de aplicación manual. Estos serían de proyección caliente, estas 4, y esta es la de aplicación manual. ¿Cómo ver el concepto de poliurea pura y poliurea híbrida? Por ejemplo, en cuanto a esa mayor elasticidad y dónde puede ser hasta un peligro aplicar poliurea pura, pues sobre todo aplicando sobre impermeabilizaciones hechas donde haya una tela asfáltica, por ejemplo. Hacemos muchas impermeabilizaciones sobre tela asfáltica y sobre tela asfáltica esta gráfica lo que representa es que es mucho mejor aplicar una poliurea híbrida porque el módulo elástico es mucho más bajo durante todo el proceso que una poliurea pura, donde el módulo elástico es más bajo que el de la tela asfáltica una vez que se ha producido el endurecimiento inicial, pero que inicialmente pega un tirón fuerte donde el módulo elástico estaría por encima y se me puede despegar. Por tanto, sobre tela asfáltica sería mejor aplicar una poliurea híbrida. ¿Qué membrana de proyección caliente utilizo entonces? Poliureas puras
Como decíamos, alta resistencia química y mecánica, especialmente indicadas para cubetos, depósitos, tuberías, balsas, tableros de puente y algunas cubiertas donde haya requerimientos en ambientes industriales, de obra civil o cubiertas de parking donde no haya capa de rodadura, o sea, donde necesiten mucha resistencia mecánica. Menor elasticidad que las híbridas y los poliuretanos. Los híbridos, tanto poliureas como poliuretanos, altamente versátiles, todo tipo de cubiertas en edificación y en determinadas aplicaciones de obra civil. Aptas para impermeabilización de cubiertas con tráfico de vehículos, bajo capa de rodadura, alta elasticidad y capacidad de adaptarse a soportes con movimientos importantes. Y poliuretanos puros, sobre todo donde necesite mucha elasticidad, ¿vale? Los dejaríamos normalmente para los casos donde tenga un requerimiento de elasticidad muy importante. Bueno, ya hemos visto las membranas del sistema, las imprimaciones, las membranas y ahora vamos a ver los acabados finales o top coats. Son esos acabados alifáticos que no amarillean en contacto con los rayos ultravioleta que se usan en cubiertas con y sin tráfico para mejorar el aspecto estético. Se pueden aplicar de forma normalmente manual, rodillo, también se pueden proyectar, pero estos ya no van proyectados en caliente. Y aquí tenéis el normal para cubiertas normales. El Mastasil TC259 es el poliuretano monocomponente alifático normal. Y cuando lo aplicamos en un RAL 9010, que es blanco, también conseguimos la certificación Cool Roof de aislamiento térmico en la cubierta. Aquí, fijaros, esto es un ensayo real, esto es una cubierta de Coca-Cola en Italia, que estaba con una tela asfáltica. Nosotros impermeabilizamos con un sistema con poliurea híbrida, con el acabado en blanco. Y esta es una foto simultánea de la zona donde llevábamos hechos todo el sistema y a 1 metro y algo, en el mismo momento, se hicieron las 2 mediciones de temperatura sobre la tela asfáltica en negro, 70 grados, sobre el acabado en blanco, 35 grados. Esto, obviamente, no es tan espectacular dentro, pero sí que te reduce un par de grados la temperatura en el interior. Y eso, pues, a niveles de eficiencia energética es importante. Y luego cuando tenemos tráfico de vehículos o peatonal intenso, pues tenemos top coats que tienen ya algo más de resistencia. Incluso tenemos uno que es una poliurea poliaspártica bicomponente que es de rápido endurecimiento. Esto nos permite abrir al tráfico de peatones a las 4 horas y tráfico incluso de vehículos a las 7 horas. Esto es en una cubierta en una universidad en Jaén con tráfico de vehículos. Esto es un forjado cubierta de Mercadona, ya nos puede sonar aquí por la tienda. Zonas comunes, cuando queremos abrir rápido, tenemos productos para rápida apertura del tráfico. Aquí tenéis, en cuanto a código técnico de edificación, simplemente para que sepáis el tema de clasificación frente al fuego, pues que todos estos sistemas de proyección en caliente cumplen con las certificaciones al fuego. El poliuretano cumpliría la BRUF T1, que es la básica, que es la que rige en España, y el resto de los sistemas cumplirían con certificaciones de Francia, Italia o de Reino Unido, que son todavía más exigentes. Luego el concepto del DITE, la certificación de documento de idoneidad técnica europeo. Es una evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto de construcción para usos asignados. Se basa en los requisitos esenciales previstos para las obras en las que se utiliza. Esto es un documento que no es obligatorio, es voluntario, que se saca de aquellos productos donde no existe norma armonizada que te permite sacar un marcado CE. Entonces, tú no puedes sacar un mercado CE de sistemas líquidos para impermeabilización de cubiertas específicamente. Entonces, ¿qué se hace? Pues estos organismos pues, te permiten obtener un DITE, una guía DITE para sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados in situ en forma líquida. Y es donde nosotros tenemos ensayados nuestros sistemas. Lo elaboran organismos independientes, pues en el caso de España el Torroja o el ITEC, en el caso de Alemania el DIFT, en el caso de Inglaterra el BBA. Y este DITE para los sistemas de impermeabilización de cubiertas, ¿qué nos certifica o cómo nos clasifica? Pues distintos parámetros, desde la vida útil en años que va a tener nuestro sistema y nos va a diferenciar entre clasificaciones W1, 5 años de vida útil, W2, 10 años de vida útil o W3, 25 años. En cuanto al tipo de clima, en base a la exposición solar y la temperatura media del mes más caluroso, como climas moderados o severos, el uso previsto
desde cubiertas no accesibles a cubiertas con usos especiales, ajardinadas, bueno, en fin. Las pendientes admitidas por los sistemas y las temperaturas superficiales, tanto mínimas como máximas de uso, tanto en negativo como en positivo. Y aquí tenéis los 3 sistemas. Solo nos faltaría el de poliuretano híbrido, que no hemos obtenido el DITE, pero tanto el poliuretano puro como de la poliurea híbrida como el de la poliurea pura sí hemos obtenido el DITE de cada uno de ellos y alcanzan las máximas clasificaciones en todos los puntos. Solamente aquí, en el caso de la poliurea pura, en el de uso previsto, te llega hasta PSU3, pero luego hace alguna anotación de que te vale también para zonas con comportamiento con raíces. En cualquier caso, todos estos sistemas alcanzan las máximas clasificaciones. Por eso lo de prestaciones top. Y ahora ya pasaríamos a ver un montón de referencias de obra con cada uno de estos sistemas de proyección bueno, de los reactivos bicomponentes. Primero voy a ver 2 de los manuales y luego ya las de proyección en caliente. Esto era con el sistema manual, con la poliurea híbrida manual. Os decía que era para superficies pequeñas, en este caso son las terrazas de los edificios de Telefónica en Madrid. Son 3.500 metros cuadrados, que diréis, bueno, pues tampoco es tan pequeña la superficie. Efectivamente, aquí por medición, podríamos haber ido perfectamente con un sistema proyectado en caliente, pero el problema era que había tantísimas cristaleras y tantísimas zonas donde por la pulverización no se debían ensuciar, que bueno, pues proteger todas las zonas para proyectar hubiese sido inviable. Entonces se hizo con el sistema manual. Y aquí veis el acabado. Aquí antes de aplicarlo y aquí ya está impermeabilizado con ese sistema manual de poliurea híbrida en este caso. Aquí una cubierta de una bodega en la zona de Cataluña y también se aplicó su imprimación, la membrana impermeable de poliurea híbrida de altas prestaciones, manual, se tixotropó para coger un poco la pendiente sin que hubiese un descuelgue y luego se selló con esa protección de los rayos ultravioleta en un acabado similar al original que tenía para que no, pues bueno, respetase un poco el aspecto inicial que tenía el edificio. Una bodega es un sitio donde obviamente las filtraciones pueden ser bastante problemáticas y suelen tratarse con sistemas de estos de altas prestaciones. Eso en cuanto a lo manual, y ahora vamos a ver casos de la proyección en caliente. Con esto podemos hacer cubiertas de parking, cubetos, depósitos, hacemos todo tipo de aplicaciones. Poliurea pura, lo que os hablaba al principio, bueno, al principio, lo que os hablaba ahora. O sea, hay casos donde la poliurea pura tiene su campo de aplicación, perfecto. Pues esto es en una tubería metálica en una industria siderúrgica en Asturias. En este caso hemos imprimado la superficie y aquí donde sí que necesitamos resistencia mecánica, pues aquí sí que nos vamos a la aplicación con poliurea pura. Esto es un molino de bolas en una industria minera en Sevilla, una industria minera de una minería de cobre. Y bueno, pues tenían un problema muy, muy grave necesitaban protección en el molino de bolas y lo tenían parado y os podéis imaginar los costos que supone esto en una industria donde esto está totalmente en funcionamiento y os podéis imaginar las prestaciones que tiene que tener mecánicas esta poliurea pues para aguantar como revestimiento en un molino de bolas. También cubierta metálica en industria siderúrgica en Asturias y aquí se está proyectando con poliurea pura, un ambiente que puede ser un ambiente industrial donde queramos un poco más de resistencia química aparte de la elasticidad y entonces optamos por la poliurea pura. O una cubierta en una industria de fabricación de productos farmacéuticos, donde podéis ver lo complejo de la zona en cuanto a instalaciones, lo difícil que sería ir con un sistema que no fuese líquido, tenemos que ir con sistemas líquidos y si es proyectado en caliente mejor. Y aquí todas las tuberías que veis, pues muchas de ellas son partes del proceso, por tanto podía haber vertidos químicos. Aquí ya no teníamos, fuimos a poliurea pura porque es que necesitábamos cierta resistencia química y íbamos más seguros que con otro tipo de poliureas híbridas o de poliuretanos.
Presa de pantalla asfáltica, el León, sé obviamente que no es una, una cubierta, simplemente para que veáis esas aplicaciones de la poliurea pura. Y en este caso porque es una aplicación muy chula, porque esta es la primera referencia de una presa con pantalla asfáltica impermeabilizada con poliurea, que la hizo Aplinor, la empresa Aplinor, que están ahí en Asturias también. Veis el acabado final y bueno, de aquí hemos acabado recientemente, que esta la conoceréis todos, esta presa, la autopista Gijón-Oviedo, y se han hecho los trabajos de impermeabilización con esta membrana de poliurea pura. Aquí es donde necesitas más resistencia mecánica, más resistencia química. Casos también particulares, en la cubierta del Museo de Bellas Artes en Bilbao. Aquí os lo pongo este caso porque muchas veces nos encontramos en muchas industrias también. Estos lucernarios complejos donde se producen muchas filtraciones suelen estar sellados con masilla que no tienen mucha durabilidad y al cabo de X tengo filtraciones. Pues en este caso, un museo también. La impermeabilización es muy importante y está hecho con este sistema de poliurea pura. Estos son ya una de las obras representativas, el stage de Roland Garros, aquí donde tanto gana Rafa Nadal, pues todas las gradas están impermeabilizadas con poliurea pura, por ejemplo. Mercado de Tarragona, me parece súper curiosa esta aplicación porque aquí aplicamos sobre un soporte de madera conglomerada y se aplica sobre el soporte y luego iba un mosaico encima, que tuvimos que utilizar un adhesivo especial de poliuretano para fijar el mosaico. Pero este es el acabado final, que creo que ya os digo que es una obra espectacular por la dificultad, por el tipo de soporte y se fue con poliurea pura y se fue con poliurea pura porque querían poliurea pura. Si yo tengo que hacer la recomendación, la especificación, además que, bueno, nosotros no, ya veis que no lo ocultamos, recomendamos cambiarlo a la híbrida y no, se quería poliurea pura. Por eso ese problema tan instaurado, como os decía, de culpa de los fabricantes y de quien lo bautizó, que asocian el concepto de puro a calidad y no es el caso. Aquí para madera hubiese sido mejor una poliurea híbrida, más elástica. Estas son las poliureas híbridas, obras con poliureas híbridas que, como veis, pues para prestaciones muy similares, pues incluso en un paso ferroviario podríamos ir perfectamente. Encima ya va colocada la grava y es una aplicación muy normal. Gradas, pues no hace falta irte a la poliurea pura para impermeabilizar una grada. No tienes una resistencia química ni mecánica, puedes ir perfectamente con poliurea pura, híbrida, perdón. Pues en Roland Garros pura, pues en el Foro Itálico de Roma, pues híbrida y vale perfectamente. Aquí veis la ventaja de que todas las fijaciones para los asientos pues se pueden repasar antes de colocarlos y queda la zona perfectamente tratada. Aquí un estadio de rugby también en la cubierta. Veis todos estos puntos singulares donde hubiese sido difícil ir con otro sistema que no fuese proyectado y se hizo con poliurea híbrida. Recinto ferial de Mieres, muchos pasaréis por ahí cuando vais por la autopista o si sois de Mieres pues lo conoceréis perfectamente. Pues se hizo la impermeabilización también por parte de Aplinor y se hizo con poliurea híbrida. En este caso porque aquí sí que nos dejaban recomendar y nuestra recomendación en una zona o una cubierta que es de chapa con unos cambios térmicos que puede haber en la chapa, dilataciones, etcétera, muy grandes, pues siempre es mejor un sistema que sea más elástico que uno que pueda tener algo menos de elasticidad. La membrana es en gris y luego el acabado final, el top coat, va en este color que simula el color inicial que tenía la chapa, ¿vale? Por eso este color como marrón. Cubierta en centro de mayores de Avilés. Aquí lo más llamativo de la obra es que es sobre una cubierta que ya está impermeabilizada con un EPDM que estaba dando filtraciones y para solventarlas impermeabilizamos por encima con poliurea híbrida. Como os decía, sobre las telas asfálticas siempre vamos con poliurea híbrida y aquí ya empezáis a ver casos como el anterior, que era sobre EPDM, donde vamos a reimpermeabilizar. Lo que estáis viendo en la foto es una cubierta que ya está impermeabilizada con tela asfáltica y vamos a impermeabilizar. Pues bueno,
siempre hemos recomendado y entendemos que estos sistemas son muchísimo más efectivos que las telas asfálticas, por lo que comentábamos al principio, pero bueno, entendemos que en obra nueva muchas veces por un tema económico, como todavía no hay goteras, pues se van a sistemas más básicos, pero al final acabamos yendo a impermeabilizarlos con sistemas proyectados en caliente. Aquí otra aplicación en un ambiente industrial y sobre tela asfáltica, y están proyectando la membrana. Y aquí lo que os pongo, estos mangos de paraguas inversos, ¿no?, que veis aquí, un poco cutres, pero bueno, era el icono que me dejaba ponerlo con el PowerPoint, es simplemente para comentaros también como truco que muchas veces entre la tela asfáltica, como os decía, hay una interfase de circulación de agua. Entonces, muchas veces cuando vamos a impermeabilizar, hay agua todavía líquida entre la tela y el soporte. Y ese agua, cuando yo tapo aquí con la membrana, cuando quiera salir hacia afuera, me puede generar bolsas y despegues. Entonces, para evitar eso, ponemos estos respiraderos, ¿no? Se colocan respiraderos, van así con la cabeza invertida para que no entre agua de lluvia, y de esta forma atraviesan la tela asfáltica hasta llegar al soporte y dejan que vaya saliendo la humedad. Canaletas metálicas. Hacemos muchísimas canaletas metálicas, solo lo que es la canaleta en edificios grandes. Veis el estado inicial, muchas de ellas presentan filtraciones, corrosión, picaduras, etcétera. Se repasan todas y luego ya se impermeabiliza con este sistema proyectado en caliente. Esta, bueno, solamente para que veáis el concepto de adaptarse a geometrías complejas, ¿no? Cómo se puede adaptar incluso a las tejas. Obviamente no es habitual ver este tipo de impermeabilizaciones, pero en este edificio, que es en una exposición de un edificio ambientado en Japón, tenía esta impermeabilización de la cubierta de la teja. Hacemos también terrazas, ¿eh? No pueden ser aplicaciones más pequeñas, pero con la proyección también podemos irnos a este tipo de actuaciones, y aquí veis el antes y el después. Obviamente, en este caso, todas las losetas es necesario que estén bien fijadas antes de impermeabilizar, y el rejuntado que se haya repasado. Es muy importante. Cubiertas ajardinadas también podemos hacer con este tipo de poliurea híbrida. Y ahora vamos a ver algunas con poliuretano. Fue el primer sistema que tuvimos, por eso tenemos referencias más antiguas con poliuretanos que con poliureas. Esta es una de las primeras. Este es el Coliseum na Coruña, una cubierta de chapa. Aquí veis el estado inicial antes de impermeabilizar. Aquí están haciendo la impermeabilización y aquí, fijaos en la foto. Esto es después de impermeabilizar. Una foto que siempre lo ponemos porque salimos en los periódicos, pero en este caso por algo bueno. Y es que hubo un vendamal y las chapas salieron de la cubierta, salió volando. Salió volando, pero quedó colgada gracias a la membrana que hacía de un envolvente que había adherido todas las chapas y no salieron volando de forma descontrolada. Esto fue en 2006, hace ya unos cuantos años. Y siempre lo ponemos por esta cosa curiosa de que salimos, que gracias a la impermeabilización de la cubierta las chapas no habían salido volando. Y eso da una idea de la resistencia también que tienen estas membranas. Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela. Para mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece una aberración una cubierta que tiene cientos y cientos y cientos de elementos pasantes que se impermeabilice con tela asfáltica para luego tener que ir con la membrana por encima. No sé, me parece una pérdida de tiempo y de dinero. O sea, si impermeabilizas con tela asfáltica y tienes todos estos elementos pasantes y esto va a ser como no haber hecho nada, pues vete ya directamente con una membrana de altas prestaciones y ya está, no tienes que irte después. Esto es una cubierta en un museo en Valencia que estaba impermeabilizada con PVC. Veis aquí todos estos PVC, ¿vale? Con sus solapes, en estos elementos también con todos los solapes de las zonas singulares. Bueno, pues daba filtraciones. Como dio filtraciones, pues volvieron a impermeabilizar con otra capa de PVC, todo al 100% de la superficie. O sea, una nueva impermeabilización. 2 capas de PVC y las 2 capas también dio filtraciones. Y al final se impermeabilizó con membrana de poliuretano proyectado y se acabaron las filtraciones. Aeropuerto de Málaga, 12.000 metros cuadrados, una obra que me tocó también directamente, y aquí el problema que tenían era que tenían pues
multitud de filtraciones de agua. Y cuando subían a la cubierta, pues en 12.000 metros cuadrados, pues una cubierta protegida con grava, ¿vale? De PVC protegida con grava, pues quitaban la grava y no veían el problema. Pues tendrían igual ciento y pico o 200 filtraciones de agua, pues cuando quitaban y llegaban arriba, pues solo podían reparar muy pocas de las totales. Conclusión, quitarlo todo, y cuando lo quitaron todo ya empezaron a ver láminas de PVC despegadas, zonas que se veían, los solapes estaban mal resueltos, etcétera. Pues entonces nada, llegar a soporte, impermeabilizarlo todo con un sistema de poliuretano proyectado en caliente. Aquí veis cómo tratan la junta, una de las formas que os decía al principio, sellado con masilla y luego con una lámina de polietileno y luego ya va directamente por encima de la membrana. Solucionado el problema. Una de mis referencias de obra favoritas, totalmente, es el albergue militar Capitán Cobo en Sierra Nevada. Esto solemos poner la superficie de obras así que hacemos espectaculares de muchos metros. Aquí la gracia está en los metros no de cubierta, sino los metros de altura a la que está. Está a 2.500 metros. Este es el estado inicial. Es tela asfáltica protegida con aluminio. Pues tenía filtraciones, pusieron 3 capas de tela asfáltica, ¿vale? Había 3 capas de tela asfáltica protegida con aluminio. Lo que veis aquí, estos puntos blancos, son los impactos del granizo. O sea, que es una zona sometida a unas dilataciones térmicas por cambios térmicos del día a la noche brutales y encima en un ambiente muy, muy, muy agresivo, donde los propios impactos, etcétera, pueden deteriorar el sistema que pongamos. Se llegó a soporte, lo quitamos todo, llegamos a soporte, regularizamos y regeneramos el soporte, aplicamos el sistema de proyección en caliente con su sellado para los rayos ultravioleta, perfecto. Y esto está desde 2007, lleva ya, pues estamos en 2023, unos pocos de años. De uno a veces salen otros similares y esta que la veíamos es también en un refugio en Sierra Nevada y también se hizo con este sistema. Iglesia Jesús Obrero en Badajoz, otra zona que me toca a mí bastante directamente, pues también tuvimos que irnos a poliuretano puro porque eran unas cúpulas de cobre, metálicas, y entonces necesitábamos algo, aquí con el tema térmico, el metal se ponía a una temperatura muy alta y necesitábamos algo que fuese muy elástico. Nos fuimos con poliuretano puro, pues con ese acabado en blanco que ayudaba también a reducir un poco el impacto térmico. Un museo El Galvelar en Cáceres, nada, otra obra simplemente de referencia para que la veáis, en una zona que tiene también unos requerimientos térmicos en verano de mucha temperatura. Las bodegas Williams & Humbert, esta también es otra obra chulísima, esto es en Jerez de la Frontera, son 30.000 metros cuadrados y aquí veis el soporte es aislamiento térmico. Y creo que se ve bien en las fotos, aquí es el estado inicial, antes está totalmente deteriorado el aislamiento, tiene esta forma como de pétalos de flor, de megáfono, la cubierta es como un paisaje lunar, 30.000 metros, os podéis hacer la idea que es enorme, y tiene esta forma tan curiosa, compleja y bonita, donde la parte que entra como si fuese al tallo caen los pilares de lo que es la bodega. Es una bodega que es impresionante de ver por tanto la cubierta, pero también por dentro, obviamente. Y claro, tenían problemas de filtraciones que para ellos son dramáticos. Repusieron el aislamiento térmico y encima del aislamiento directamente el sistema de proyección en caliente con poliuretano puro. Y luego el sellado. Aeropuerto de Barcelona, sobre chapa, hacemos muchísimas cubiertas sobre chapa, en este caso con poliuretano puro. Bueno, el edificio de Caja Laboral, en Bilbao también, con instalaciones, muchas instalaciones. Aeropuerto de Sevilla, veíamos alguna foto, la del grifo era por aquí, en esta zona el grifo, hicimos varias áreas. Cetarsa, esto es una industria de producción de tabaco en Cáceres, en Talayuela. Y también en la industria de tabaco, el que haya una filtración es algo dramático y entonces requerían de una impermeabilización muy potente. Pues es sobre tela asfáltica y aquí, como curioso, que es algo que hacemos a veces, muchas veces para regularizar el soporte, damos una capa previa de espuma de poliuretano, que es la que veis aquí más clara, más blanquita. ¿Vale? Esta capa es espuma de poliuretano
No es que se buscase especialmente el aislamiento térmico, pero a modo de regularización de la tela, para los solapes de una con la otra, etcétera, pues se da esta capa de espuma y directamente luego ya la membrana de poliuretano encima. En la misma industria, pero sobre chapa, también el mismo acabado, una zona con unos requerimientos térmicos también, como la iglesia de que vimos antes. Sobre chapa aquí la temperatura, los cambios térmicos son muy, muy altos. Aquí aplicaciones especiales bajo asfalto, veis que también hacemos cosas bajo asfalto para tableros de puentes. Y para zonas donde tengamos tráfico de vehículos también. Esto es en ABH, un concesionario de Volkswagen de Iowa. Esto es en un edificio en Sevilla. Aquí veis la impermeabilización y el acabado final con las plazas pintadas, etcétera. El parking universitario que os decía antes en Linares. Y este es un sistema de impermeabilización que es lo que os decía, 2 milímetros de membrana, lleva una capa de rodadura que subirá otro milímetro más, y el sellado con el espolvoreo en 4 milímetros y algo, no más. Hacemos el sistema impermeable y pueden circular los coches por encima. Luego, en cuanto al control de ejecución de los trabajos, es ya la parte final y vamos ya con las preguntas. Tenemos la medición de espesores. Normalmente, aunque hay aparatos para hacer que se pueden utilizar como métodos no destructivos, lo normal es hacer un ensayo simplemente con corte. Y lo que recomendamos es que el corte se haga en el momento en que están realizando los trabajos. Cuando van proyectando, como a los 10 segundos, 20 segundos, tu membrana ya ha polimerizado, es muy fácil ir por detrás, hacer un corte con el cúter, y el propio operario, en cuanto ya has medido, en cuanto ya has sacado, como veis en la foto aquí, podéis ver el espesor que han aplicado, se puede dar la vuelta hacia atrás y repasar la zona en que se ha cortado y seguir aplicando normal. Y ahí ya no tenemos ninguna discontinuidad ni nada. El ensayo normal es destructivo, pero interesa hacerlo en el momento en el que están haciendo los trabajos. No esperar a que acaben todo y luego ir a cortar allí en 20 puntos, y al final son zonas que se pueden reparar, pero que si te lo puedes evitar y hacerlo en el momento, pues muchísimo mejor. Y luego ahí veis otros tipos de ensayos que se suelen hacer, como el de dureza o el de adherencia, de pull-off, para ver si el sistema está bien adherido. Y en cuanto a lo que teníamos que ver, ya está. Recordaros que tenemos esta herramienta online, que es el Online Planning Tool. Aquí tenéis la dirección, www.opt-mbs.es, es la dirección corta. Y aquí tenéis un módulo específico, que es el módulo de impermeabilización de cubiertas, ¿vale? Aquí os metéis. Esto es como un selector de productos, es como un app de estas, un ayudante. Escogemos escenario, seleccionamos caso, revisamos los aspectos a tener en cuenta, introducimos la medición y ya nos da 3 niveles de soluciones. Le pedimos fichas técnicas, partidas de precio, certificaciones, objetos BIM, etcétera, etcétera, un informe de la solución, descargar informe, y automáticamente tenemos un archivo zip con toda la documentación que tenemos para el proyecto. Y por mi parte, que creo que quedan 5 minutos, pues si queréis, miramos preguntas que tengáis, ¿vale? Os recuerdo que tenemos la siguiente charla el 24 de abril, que será con Sergio. Me voy a salir porque es que si no, no veo el chat, y no sé si ha habido preguntas. Hola Javier, bueno, veo que ya has terminado. De momento no hay ninguna pregunta, ¿vale? No es que no las veas, sino que no hay ninguna pregunta. Vale. Pero bueno, si alguien tiene alguna, desde luego es el momento ahora antes de que cerremos. Me he adelantado, ¿eh? Mira, ¿vuelves a ver, Noemí, vuelves a ver la presentación? Sí, la estoy viendo. Sí, Sin pues ser en mira, presentación, pero bueno, la estoy viendo. Ah, vale, tienes como sé que preguntas y todo ya ahí hechas. que somos No muy lo sabéis. tímidos, pues entonces me he hecho yo las preguntas adelantándome, Oye, ¿vale? pues Eh, estupendo, adelante. no, simplemente es pegar un pequeño repaso, no las voy a contestar todas, ni mucho menos, pero bueno, me gustaba poner un poco lo que era mi objetivo de la presentación de hoy.
y un poco os lo pongo aquí a modo de, de repaso. Y creo que podríamos dar respuesta con el contenido de la jornada y lo que hemos visto a estos interrogantes, ¿no? ¿Qué es mejor para impermeabilizar una cubierta, la poliurea o el poliuretano? Hemos visto que son muy parecidos y que dependerá del caso que tengamos, pero que incluso lo normal es que con los híbridos no fallemos. Poliurea, alta resistencia mecánica, química, poliuretano, elasticidad, básicamente. ¿Es la poliurea híbrida peor que la pura? Evidentemente no, ¿vale? O sea, que ya cualquiera que os diga que mi poliurea es mejor porque es pura, le podéis decir que, bueno, depende para qué. ¿Qué aplicarías para impermeabilizar una balsa o un depósito? Poliuretano, híbridos o poliurea pura. Aquí sí que iríamos con la pura. ¿Qué ventajas aporta una membrana de poliuretano de poliurea bicomponente frente a un poliuretano monocomponente? Durabilidad, sobre todo, prestaciones y durabilidad. Los monocomponentes son más fáciles de aplicar, más básicas, es una solución un poco más básica y tienen menos durabilidad. Con poliuretanos o poliureas bicomponentes, las prestaciones son mucho mayores. Pensar que en el caso de un DITE, que nos evaluaba la vida útil del sistema, con una poliuretano poliurea bicomponente hablamos de 25 años y con un monocomponente hablamos de 10 años, o sea, menos de la mitad. ¿Qué ventaja tiene impermeabilizar con un sistema líquido comparado con una lámina asfáltica o con un PVC? Para mí, que no hay interfase de circulación de agua es la más importante, sin embargo, con las otras sí que la puede haber. Puentea una membrana de poliurea o de poliuretano cualquier tipo de fisura gracias a su elevadísima elasticidad. No tiene por qué. Ah, mira, esta me vale para explicaros una cosa que creo que es bastante importante. Muchas veces cuando tenemos sistemas que son tan elásticos, pensamos que puede puentear cualquier movimiento de una fisura. La mayoría de las veces sí, siempre que estemos impermeabilizando sobre una fisura que ya se ha producido. Si nosotros vemos la fisura la espatulamos con masilla de poliuretano, le ponemos una cinta y luego pasamos con la membrana por encima, lo normal es que nos funcione y aguante perfectamente siempre. Si aplicamos con nuestra membrana sobre un soporte de hormigón, por ejemplo, que no está fisurado y la fisura se produce de forma tardía, cuando ya está la impermeabilización aplicada, esa fisura que se forma, al abrirse, lo que va a producir es un desgarro en la membrana. Y entonces ahí es fácil que veamos que se marca la fisura en la propia membrana. Y a veces no lo entendemos porque no nos parece que tenga un ancho suficiente como para marcarse, pero se marca porque se ha producido a posteriori y entonces desgarra. ¿Vale? Eso creo que es importante. ¿Cuál es el punto más sensible a la hora de aplicar una membrana líquida 100% adherida? Que el soporte sea un soporte de calidad. Preferiblemente siempre que esté seco, etcétera. Seco, firme, limpio. ¿Es indiferente aplicar imprimación o no? No, no es indiferente. Lo suyo es aplicarla porque lo que veíamos que aporta. DITE, ya hemos visto lo que representaba. ¿Que un sistema tenga DITE es mejor que uno que no lo tenga? No. Simplemente que en el que tenga DITE hay unas prestaciones que ya están declaradas, pero no tiene por qué ser mejor. Puede que haya un sistema que se saque que sea tan sumamente nuevo que todavía no has podido obtener el DITE, que es un proceso de 2 años, pero el sistema sea lo último en tecnología. Entonces, si lo tiene, pues está bien porque tienes unas determinadas prestaciones medidas, pero no quiere decir que sea mejor que uno que no lo tenga. Y ahora sí, Noemí, ahora ya, ya ves, me he hecho yo las preguntas. Sí, nada, estupendo, Javier. No obstante, mira, tienes ahí en el chat una pregunta, un par, ¿Sí? así Ah, que mira, sí, la genial. gente se animó ahí antes de acabar, Ah, así que venga, si las quieres perfecto. leer tú mismo y responder tú mismo. Perfecto. Vale. Vale, mira, reacción al fuego. ¿Hay alguna membrana con clasificación A? No, ¿vale? Todas las de clasificación al fuego por código técnico son las que veíamos que era BERRUF, T1, T2, T3, T4. Clasificación A es más un sistema que aplica más bien a los morteros por la norma de la 1504, pero no tanto en las cubiertas. Lo normal que suelen pedir es BERRUF T1. No es normal que te pidan A ni que haya membranas que lo tengan, porque tienen que ser membranas casi cementosas y totalmente rígidas y con poco polímero. O sea, que la primera que es en cuanto a reacción al fuego, alguna con clasificación A, que yo conozca, de sistemas líquidos no hay ninguna. Comienza en España a pedirse BERRUF T1,
que lo tenemos, y luego en otros países que son más exigentes, T2 y T4, que también los tenemos, ¿vale? Pero A no habría. Francisco dice, yo he hecho varias observaciones al ponente. Bueno, no sé si tendría que ir mucho más para atrás para verla. Voy a ver la siguiente que está. Una cubierta transitable con aislamiento térmico y poliuretano encima. ¿Qué requerimientos le habría que pedir al aislamiento térmico para que funcione el paquete completo? No, si tienes aislamiento térmico, tú el aislamiento ya lo vas a dimensionar de la forma que necesites para el tema del control de la temperatura, y luego al proteger con el poliuretano le puedes dar un extra más si lo sellas, por ejemplo, con el acabado en blanco. Todavía consigues un puntito más, por ejemplo. Y no sé si habría otra más atrás, Noemí, si la busco. No, creo que Yo no. creo que no, ¿no? Vale, Estamos en hora, así que yo creo que podemos dar por concluida la jornada de hoy. No sé si quieres decir algo perfecto. más por cerrar. Si no, Nada, por pues nuestra parte, gracias a ti y a todos los asistentes, por supuesto, por conectaros. perfecto. Pues nada, por mi parte, como tenéis ahí los datos de contacto y os vamos a mandar el PDF, pues si tenéis cualquier consulta que se os ocurra a posteriori, pues nos la hacéis llegar, nos llamáis o por correo, como necesitáis, y la intentamos resolver. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y os esperamos en la próxima jornada, que ya será con Sergio. Eso es. Muy bien, Javier. Muchas Pues gracias. nada, muchas gracias y buena tarde a todos. Buenas tardes.